A principios del siglo XII, Egipto vivía bajo la autoridad absoluta de un solo hombre, el faraón Ramsés III. Su palabra tenía valor de ley, considerada de origen divino, incuestionable y eterna. Su poder se extendía desde los majestuosos templos de Tebas hasta las áridas fronteras del desierto. A sus propios ojos, no era solo un soberano, era la encarnación viva de un dios. Sin embargo, detrás de esa máscara dorada de autoridad y grandeza, comenzaron a circular rumores a lo largo del Nilo. Los enemigos externos de Egipto habían sido derrotados en el campo de batalla, sus ejércitos aniquilados, sus estandartes reducidos a cenizas, sus reinos engullidos por la arena. Pero para Ramsés, la guerra no se ganaba solo con la espada. La rebelión debía ser borrada incluso de la memoria colectiva. Los hombres que se habían levantado contra él fueron ejecutados. En cuanto a sus esposas, les esperaba un destino mucho más terrible. Lo que Ramsés III les hizo sufrir resonaría como uno de los actos más oscuros de la historia del antiguo Egipto. Antes de continuar con esta inmersión en una página desconocida pero verídica del pasado, permítanme hacer un pequeño inciso. Si les gustan estas historias históricas poco comunes e intensas, les invito sinceramente a apoyar este trabajo suscribiéndose, dejando un comentario e indicando desde dónde nos escuchan. Esto ayuda enormemente a que estas historias den la vuelta al mundo, y su apoyo es realmente importante. Estos acontecimientos no son leyendas ni simples rumores. Se describen palabra por palabra en el Papiro Judicial de Turín, el mismo documento que reveló al mundo la famosa Conspiración del Harén contra Ramsés III. Entre las frágiles líneas de este archivo milenario se esconde una historia menos conocida, la de una venganza convertida en espectáculo, un castigo colectivo presentado como un ritual sagrado. Ramsés III no se contentaba con derrotar a sus enemigos. Quería convertirlos en ejemplo. Su justicia no estaba impregnada de clemencia, sino que era teatral, concebida para grabar en la carne y en la mente de cada uno una advertencia clara. Ni siquiera las esposas de los traidores podían escapar de la ira del Rey Divino. Para comprender cómo se gestó esta tragedia, hay que volver al corazón de Tebas, a las salas del palacio donde los faraones impartían justicia no solo a los culpables, sino también a todos aquellos que estaban vinculados a ellos por lazos de sangre, lealtad o amor. El Egipto que Ramsés III había heredado no era más que una sombra de su pasado esplendor. Antiguamente, los faraones del Imperio Nuevo reinaban sobre una civilización cuya riqueza desafiaba la imaginación. Pero cuando Ramsés subió al trono, el país llevaba décadas sangrando. Las guerras incesantes, las hambrunas y la corrupción habían debilitado el imperio. Los templos aún resplandecían con el oro. Pero más allá de sus muros, el pueblo sufría. El grano escaseaba y los soldados, antes motivados por el honor, ahora luchaban por un simple trozo de pan. En las fronteras, las amenazas se multiplicaban. Bandas libias atacaban desde el oeste. Los pueblos del mar, temidos invasores procedentes del otro lado del Mediterráneo, golpeaban las costas como olas de destrucción. Incluso dentro del palacio la lealtad se estaba volviendo frágil. Los ministros murmuraban, los sirvientes escuchaban y las mujeres de la corte observaban atentamente, atentas al más mínimo signo de debilidad. Ramsés III, considerado el último gran faraón de la Edad de Oro egipcia, veía traición por todas partes. Gobernaba mediante el miedo, no mediante la fe. Cada amenaza, real o imaginaria, era aplastada con una represión total. Estableció una amplia red de espías que cubría Tebas, Menfis y las cortes reales. Su voz llegaba a todos los rincones del reino, incluso a la intimidad de sus adversarios. Cuando los reinos vecinos se atrevían a rebelarse, Egipto los aplastaba sin piedad. Pero Ramsés quería algo más que la victoria militar. Quería la humillación, la desaparición total. Quería que sus nombres desaparecieran de los archivos, que sus linajes fueran aniquilados, que su herencia fuera consumida como una ofrenda en el fuego de un templo.
Y en esta lógica implacable, las mujeres que quedaban atrás formaban parte integrante de esa herencia. Las esposas de los vencidos, ya fueran reinas, sacerdotisas o nobles, no se libraban. En la visión de justicia del faraón, la culpa se transmitía. El castigo se convertía en colectivo. Estas mujeres fueron convocadas a Tebas, no como simples prisioneras, sino como advertencias vivientes, símbolos de lo que le sucedía a cualquiera que se atreviera a desafiar a la encarnación terrenal de un dios. Pronto aprenderían que la clemencia no existía en la corte del faraón. El sol se ponía sobre el Nilo cuando llegaron las cautivas. Las aguas del río se teñían de rojo bajo la luz del crepúsculo, como si transportaran la sangre de los vencidos. Sí, las embarcaciones navegaban hacia Tebas, no cargadas de riquezas o tributos, sino de mujeres, reinas destronadas, sacerdotisas de antiguos cultos extranjeros, nobles de ciudades ahora reducidas al silencio. Se mantenían erguidas, con las muñecas atadas con cuerdas de lino, la mirada fija en las monumentales puertas de la ciudad real. Las calles estaban llenas de soldados y curiosos. La multitud murmuraba al verlas pasar. Son las esposas de los enemigos de Egipto. Mujeres que antes brillaban con oro y sedas, ahora caminaban descalzas por el polvo. Para el pueblo, era un espectáculo. Para el faraón, era una escena cuidadosamente orquestada. Cada paso de estas cautivas servía para demostrar que el soberano divino podía humillar a las reinas más orgullosas de tierras extranjeras. En el interior del palacio, los preparativos ya estaban en marcha. La sala de juicios estaba iluminada por lámparas de aceite cuyas llamas vacilantes hacían bailar las sombras de los dioses esculpidos en piedra. Pero no se trataba de un tribunal celestial, no habría balanza ni perdón. El faraón ya había decidido su destino. Cada una de las cautivas fue registrada minuciosamente por los escribas. Se anotó su nombre, se consignó su origen y se designó a sus familias como enemigas de Egipto. El objetivo no era preservarlas, sino preparar su desaparición. Para estas mujeres, la espera fue un suplicio peor que las cadenas. Nadie les explicaba por qué se les mantenía con vida, ni qué destino les esperaba. Mientras los sacerdotes cantaban himnos de victoria y los soldados festejaban, ellas estaban hacinadas en patios oscuros, susurrando oraciones a dioses que nunca responderían. Entre ellas se encontraban las esposas de los príncipes rebeldes. Los archivos mencionan sobriamente que fueron conducidas a la casa de las mujeres, dentro del complejo real. Una expresión aparentemente anodina, pero que todos en la corte conocían, porque una vez que una mujer entraba en ese lugar, nunca salía. La casa de las mujeres se encontraba en el corazón del palacio, lejos de las miradas, y solo se mencionaba en voz baja. Oficialmente, era un lugar de residencia para las esposas reales y las concubinas, un espacio de lujo y refinamiento. Pero para las cautivas de Ramsés III, era una prisión disfrazada de santuario. Las amplias salas, despojadas de toda riqueza, resonaban con el ruido de los pasos y el miedo. Guardias enmascarados con lino montaban guardia, y ninguna palabra debía traspasar los muros. Las ventanas estaban cerradas con rejas de piedra. Apenas entraba la luz. Las mujeres fueron separadas según su rango. Las nobles recibieron habitaciones individuales. Las demás fueron agrupadas en grandes salas comunes, donde dormían sobre esteras trenzadas. Su comida era escasa: pan, dátiles y agua del Nilo. Sus joyas y ropas fueron confiscadas y sustituidas por túnicas de lino marcadas con el símbolo real. Era una humillación metódica, un borrado progresivo de sus antiguas vidas. En los registros, se convirtieron en simples nombres extranjeros, seguidos de la mención capturadas. Sin embargo, entre ellas quedaban atisbos de esperanza. Algunas murmuraban que sus familias pagarían un rescate, otras rezaban por una futura clemencia. No sabían que Ramsés III era el hombre que había sobrevivido a un intento de asesinato en su propio harén, y que creía que la rebelión nacía en el corazón de las mujeres. Para él, castigar a las esposas no era crueldad, sino una estrategia.
era inculcar el miedo en los linajes, asegurarse de que ningún hijo fruto de esas uniones pudiera amenazar algún día su poder. Los días se convirtieron en semanas. Las cautivas fueron obligadas a prestar juramento ante los sacerdotes, a renunciar a sus antiguos dioses y a someterse al orden divino de Egipto. Algunas obedecieron, otras permanecieron en silencio, con la mirada fija y los labios cerrados. Esas desaparecieron. Nunca más se volvió a ver sus rostros. Por la mañana, los guardias transportaban paquetes de lino demasiado rígidos para contener ropa. Cuando Ramsés se enteró de que algunas mujeres seguían negándose a someterse, no se enfadó. Sonrió. Para él, el castigo no era un estallido de ira, sino una ceremonia. Y en Egipto, la ceremonia era la esencia misma del poder. Se enviaron órdenes a toda Tebas. Se iba a organizar un nuevo ritual. Los sacerdotes lo llamaron la purificación del extranjero. El día elegido amaneció bajo un sol abrasador. Multitudes se reunieron en el patio del templo. Columnas de humo de incienso se elevaban como ecos de campos de batalla. Los tambores resonaban, las trompetas sonaban. Las cautivas fueron traídas descalzas, vestidas con lino pálido. En su piel quedaban las huellas de sus antiguos reinos. Tatuajes, joyas discretas, marcas de una identidad que el faraón iba a borrar. Las colocaron ante las estatuas divinas, mientras los escribas leían en voz alta los nombres de sus maridos fallecidos, calificados de traidores y enemigos de Egipto. Después de cada nombre, se proclamaba una maldición o una plegaria de borrado. Pero Ramsés quería algo más que palabras. Vestido con la corona azul de guerra, sosteniendo el cetro y el flagelo cruzados sobre el pecho, se adelantó. Su voz resonó en todo el patio. Que aquellas que compartieron el corazón de mis enemigos compartan su destino. Que Egipto vea que ningún vínculo, ningún útero, ninguna mujer podrá albergar la rebelión. Los sacerdotes obedecieron. Lo que siguió no fue una ejecución rápida, sino una humillación lenta y metódica. Las mujeres tuvieron que arrodillarse mientras se hacían ofrendas a los dioses. Sus nombres fueron borrados de los archivos. Sus linajes fueron declarados extintos. A cada una se le marcó con un hierro candente con la imagen de un halcón roto, símbolo de traición contra el orden divino. Una vez terminada la ceremonia, no fueron llevadas a la libertad, sino a los confines del desierto. Allí se encontraban los campos de trabajos forzados. Las esposas de los reyes derrotados se convirtieron en esclavas de la piedra. Transportaban bloques de caliza para construir templos que nunca pisarían. Molían el grano para alimentar a los soldados que se burlaban de sus plegarias. Algunas sobrevivieron unas semanas, otras solo unos días. Su sufrimiento no se ocultó. Se enviaron mensajeros a las provincias para relatar este castigo. El mensaje era claro: Egipto no perdona nada. Los sacerdotes registraron el ritual como una victoria de la justicia divina. Pero en los silenciosos pasillos del palacio, los sirvientes comenzaron a murmurar que el faraón había ido demasiado lejos, que incluso los dioses podrían apartar la mirada. Con el paso de los meses, los gritos de las cautivas se apagaron en el viento del desierto. Pero algo más oscuro comenzó a crecer en el palacio. Cuando el miedo reina durante demasiado tiempo, la lealtad se apaga lentamente. Los sirvientes contaban que las ofrendas se echaban a perder durante la noche, que las lámparas parpadeaban sin viento, que los sacerdotes soñaban con halcones cayendo del cielo, el mismo símbolo roto marcado en la carne de las esposas condenadas. Las grandes salas de Medinet Abu seguían brillando con oro, pero bajo esa luz se extendía la podredumbre. Ramsés, que en otro tiempo había reinado sobre uno de los imperios más ricos de la tierra, se encontraba ahora rodeado de silencio y sospecha. Incluso sus concubinas bajaban la mirada. Los cánticos de victoria fueron sustituidos por murmullos de maldición. En los aposentos de las mujeres, el aire se cargaba de incienso y de inquietud. Las que habían observado el destino reservado a las cautivas, temían ahora por sí mismas. Si el faraón podía infligir tales tormentos a las esposas de los reyes enemigos,
¿Qué podría hacer con sus propias mujeres? En este clima de miedo y secretos, surgieron los primeros rumores de una conspiración. Una mujer llamada Ti, segunda esposa de Ramsés, decidió atacar el corazón mismo del poder divino. Ti había observado de cerca la crueldad del faraón. Había visto cómo su obsesión por el control le había llevado a castigar a inocentes y a sembrar el miedo hasta en los rincones más íntimos del palacio. Sabía que, algún día, esa sed de dominio amenazaría la vida de su propio hijo. Así que tomó una decisión radical. Conspiraría contra el hombre que todo un imperio consideraba un dios viviente. Comenzó a reunir aliados entre aquellos que habían sido humillados, marginados o destrozados por el poder de Ramsés. Soldados degradados, sacerdotes desacreditados, funcionarios olvidados en los juegos de poder. Todos ellos compartían el mismo resentimiento. Ella les ofreció una promesa, venganza y una nueva era. Pero en el Egipto faraónico, ninguna conspiración permanecía en secreto por mucho tiempo. Los intérpretes de sueños relataron visiones inquietantes, serpientes reptando por el lecho real. El escriba jefe descubrió mensajes misteriosos, nombres borrados y sustituidos por otros. Los guardias sentían una inquietud difusa sin poder explicarla. Cuando el rumor de una conspiración llegó finalmente a oídos del faraón, éste se echó a reír. Había construido su poder sobre el miedo y creía que ese miedo era invencible. Lo que no veía era que ese miedo ya se había vuelto en su contra. Los miembros de su propia corte ya no lo consideraban un dios, sino un hombre al que obedecían por costumbre. Y cuando la fe en la divinidad se derrumba, incluso el soberano más temido se convierte en un mortal vulnerable. La noche en que todo cambió, Tebas estaba extrañamente silenciosa. El viento que normalmente hacía cantar los patios del templo se había detenido. Incluso los gatos sagrados, guardianes invisibles del palacio, parecían sentir lo que iba a suceder. En sus aposentos privados, Ramsés III se preparaba para dormir. Estaba convencido de haber aplastado la conspiración semanas antes. Había ordenado arrestos, interrogatorios y ejecuciones, convencido de tener todo bajo control. Lo que no sabía era que los verdaderos traidores seguían allí, dentro de las propias paredes de su palacio. Los aliados de Ti habían actuado con meticulosa paciencia. Habían sobornado a guardias, sustituido a sirvientes, escondido mensajes en perfumes y ofrendas. Conocían cada detalle de la rutina nocturna del faraón, la hora a la que bebía su vino, el momento en que se sellaban las puertas, los guardias que se dormían primero. Esa noche, Ramsés se acostó en su cama de cedro tallado, rodeado de sábanas de lino impregnadas de aceite de loto. Había envejecido. Su cuerpo era más pesado, sus movimientos más lentos, pero seguía convencido de su propia invencibilidad. Para los conspiradores acechando en las sombras, ya no era un dios. Simplemente parecía un anciano cansado. El ataque fue fulminante. Una hoja de bronce, curvada como las que se utilizaban para los sacrificios, brilló a la luz de las antorchas. Ramsés intentó levantarse, pero sus manos, que en otro tiempo habían forjado imperios, eran impotentes ante la traición. El golpe le cortó profundamente la garganta, silenciando la voz que había comandado naciones enteras. Algunos sirvientes dijeron no haber oído nada. Otros juraron haber visto a los sacerdotes transportar algo envuelto en lino antes del amanecer. A la mañana siguiente, el faraón había muerto. La corte anunció oficialmente que el gran señor se había reunido pacíficamente con los dioses. Pero la verdad no podía permanecer enterrada. Siglos más tarde, el papiro judicial de Turín reveló todos los detalles de la conspiración. Los nombres de los cómplices de Ti, los juicios, las ejecuciones que siguieron y que acabaron con toda una generación de cortesanos. Algunos fueron quemados vivos, otros mutilados y entregados a los buitres. Incluso Tai desapareció de las crónicas, su destino borrado, tal vez deliberadamente. Para Egipto, esta muerte tuvo un significado mucho más profundo que la de un soberano asesinado. Fue el colapso del orden divino,
Un faraón había sido asesinado no por invasores extranjeros, sino por los suyos. El dios rey había sangrado como un simple hombre, y en esa sangre, Egipto contempló su propio reflejo, el de un poder basado en el miedo, condenado a perecer por ese mismo miedo. Cuando se descubrió la momia de Ramsés III en el siglo XIX, los investigadores encontraron una herida limpia y profunda en la garganta. La hoja había atravesado la carne y los huesos. No fue una muerte pacífica, sino una ejecución meticulosa. Cerca de allí, en otra tumba, se encontró un cuerpo sin vendas, un joven con la boca abierta en un grito silencioso y el rostro congelado en el terror. Los historiadores creen que se trataba de Pentawer, el hijo de Ti, que había conspirado para usurpar el trono de su padre. Su cuerpo había sido untado con resina, pero no había ninguna inscripción que lo acompañara. Se le había negado el honor y la eternidad. Se le llamó la momia que grita, una figura que se ha convertido en legendaria en la egiptología. El reinado de Ramsés III, que antes se consideraba el último resplandor de la Edad de Oro, no terminó en gloria, sino en traición. El imperio se fragmentó, sus riquezas se agotaron, y la fe en la divinidad de los faraones se erosionó lentamente. Sus sucesores siguieron llevando la corona, pero ninguno recuperó el temor reverencial que rodeaba al trono antes de su caída. Lo que había comenzado como un castigo ejemplar para las esposas enemigas, terminó con el asesinato del propio rey. Un cruel círculo vicioso, un espejo tendido a toda una civilización. Ningún poder, ninguna divinidad proclamada, ningún muro de oro podía proteger a un hombre de las consecuencias de su propia tiranía. Hoy en día, la historia de Ramsés III no es solo un relato antiguo. Nos recuerda cómo las civilizaciones se construyen sobre la fuerza y se derrumban bajo el peso de las debilidades humanas que alimentan. La codicia, los celos, el miedo y la traición. Cuando contemple la serena estatua de un faraón, con sus ojos tranquilos y su sonrisa congelada en la piedra, recuerde. Detrás de esa imagen idealizada, latía en otro tiempo el corazón de un hombre que se creía intocable.